Vamos a leer la Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia: ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Hoy la palabra de Dios nos habla de diferentes formas de alabar a Dios y diferentes personas que alaban. Lo que leímos nos habla de el ministerio de Jesús aquí en la tierra, que estaba entrando en la recta final. Era el último tiempo de el ministerio de Jesús desarrollándose aquí en la tierra. Ya todas las profecías acerca de él se habían cumplido. Solo faltaba que él muriera de acuerdo a la profecía. Para este tiempo ya Jesús había discipulado a 12 hombres que estaban decididos a obedecerle bajo cualquier circunstancia. Las últimas palabras y acciones que se producen alrededor de él son para nosotros una gran enseñanza que debemos considerar hoy. Primero nos encontramos con un pequeño grupo de personas que están recibiendo órdenes del maestro. Algunas de esas órdenes las podríamos considerar absurdas de acuerdo a nuestro razonamiento humano. Pero notamos aquí algo muy importante. Todos alababan al Señor, pero ese pequeño grupo estaba alabando a Dios a través de la obediencia a su Señor. A Dios se le alaba obedeciendo. Y esta es una característica de los discípulos de Jesús. Si Dios dice que hay que obedecer su palabra, esto debe ser así. Aunque nos parezca absurdo, para llegar a la obediencia hay que pasar por la humillación. La Biblia dice que Jesús, como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Tenemos la palabra de Dios, que es lo más seguro. No podemos someterla al razonamiento humano, porque los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios no coinciden, son diferentes. Dice la palabra del Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero en esta primer parte encontramos una forma de alabanza muy interesante. Personas que están obedeciendo aquello que Jesús está mandando. Esta es la forma de alabanza que trae resultados realmente sorprendentes. La alabanza en obediencia trae los resultados que señala la palabra de Dios. Y Él da todas las herramientas y estrategias para que resulte todo de acuerdo a lo que Él manda. Él dice qué hacer y Él dice qué contestar. Encontramos un grupo de personas, discípulos de Jesús, que van con su maestro acercándose a Jerusalén. Y de momento se detienen. Y Jesús les dice a algunos de sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente y van a traerme algo que necesito. Van a encontrar un pollino, un asno, un burro. Va a estar atado. Lo desatan y me lo traen.
nosotros lo podríamos considerar absurdo, porque se trata de algo ajeno. Y Jesús acepta esta condición. Y Él dice que es posible que los dueños de aquel animal salgan a su encuentro para reclamarles. Pero ustedes les dirán así: el Señor lo necesita. La obediencia produce acciones. Jesús les dice: vayan, y fueron. Luego les dice: hagan, e hicieron. Luego les dice: digan, y dijeron. La obediencia se expresa ahí como una alabanza al Señor. Id a donde yo les digo, hagan lo que yo les digo, y digan lo que yo les digo. Id a la aldea de enfrente, desaten y tráiganme el asno que está ahí. Y si alguien les dice por qué lo desatan, digan como yo les digo. Solamente digan: es que el Señor lo necesita. ¿Haría usted algo así, mi hermano? Los discípulos obedecen, y el Señor entonces los multiplica. Hoy, como hace 20 siglos, mi hermano, tenemos la palabra de Dios que nos sigue mandando y nos sigue guiando. Y la Biblia dice: bienaventurados los que oyen y los que hacen de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos a ese grupo pequeño de personas dispuestos a alabar a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Es un proceso que lleva tiempo. Es algo no sencillo, no fácil para muchos. Es algo no atractivo, puesto que hay que pasar por la humillación como Jesús el Maestro pasó, siendo humillado para luego ser exaltado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay una mayoría, hay una multitud que no ha sido discipulada. Hay una multitud que alaba a través de símbolos. Aquellos del primer grupo pequeño que estaba con Jesús alababan a través de acciones concretas de obediencia. Estos, la multitud, alababa a través de símbolos y hacían algunas cosas. La Biblia dice que unos tendían sus mantos como un simbolismo de humillación. Aquellos del primer grupo habían llegado a la humillación a través de un discipulado que Jesús había hecho en ellos. Aquellos obedecían y ejecutaban acciones de obediencia. Estos aplicaban símbolos que representan la humillación. Tendían sus mantos como una expresión de estar dispuesto en un futuro a la humillación. Pero hay otros que cortaban ramas y las tendían. Otro símbolo de disposición a la humillación. Tal vez, mi hermano, mucha gente en el tiempo en que vivimos está aplicando símbolos en la alabanza. Aquel grupo mayor, conocido como las multitudes, eran personas de símbolos. El grupo pequeño de 12 personas eran hombres de acciones. Aquellos atendían las ordenanzas, los mandamientos de Jesús, haciendo lo que Él decía. Había otro grupo que alababa cantando. Aquellos que gritaban: Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Dos formas de alabar al Señor. Las de los discípulos con acciones concretas de obediencia, que es lo que a Dios más le agrada, dice la palabra del Señor. Y las multitudes con símbolos que se expresan por los sentimientos del momento. Tendían sus mantos, cortaban ramas y las tendían y cantaban. Muchos de ellos, de esa multitud que alababa a través de símbolos, los vemos posteriormente invadidos por otro sentimiento, los cuales ahora gritan: no hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que gritaban: crucifícalo. En las multitudes es fácil contagiarse para bien o para mal. La persona se contagia con facilidad, sea para cantar o sea para maldecir, sea para alabar a Dios a través de los labios, o sea para expresar maldición en contra de Jesús. Y Jesús veía aquella escena, veía a uno de sus discípulos y veía las multitudes. Cuando ve las multitudes expresa y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando ve a uno de los discípulos, le llama y le dice: Hijo, ahí está tu madre, cuídala. Es muy importante descubrir, mi hermano, identificar lo que Jesús está haciendo y está diciendo, para que nosotros hoy, la iglesia de este tiempo, sepamos lo que a Dios le agrada. Cuando cumplimos con los mandamientos de Jesús, evitamos que los problemas o las circunstancias de la vida nos afecten. Tú lo puedes comprobar, mi hermano. Cuando cumples con lo que Jesús manda, ese cumplimiento evita que los problemas de la vida te afecten. Yo creo que si aquellos no van en cumplimiento al mandamiento de Jesús, que les dice: vayan y hagan como yo les digo, si no fuera por eso, los dueños del asno les hubieran dado una correteada tremenda. Pero porque iban de acuerdo a la palabra, no sufrieron ningún daño. Dice el texto que leímos: cuando ellos dijeron como Jesús les mandó, aquellos simplemente los dejaron que cumplieran con la palabra de Dios. Por esto, mi hermano, mi hermana, en esta tarde, la palabra de Dios nos invita a ubicarnos en uno de los dos grupos: los discípulos que Dios multiplica, o las multitudes donde los sentimientos dominan a las personas para hacer de acuerdo a lo que más se mueve en el momento. La euforia de la llegada de Jesús a Jerusalén producía en la mayoría un sentimiento de alabanza que solamente se pondría en práctica a través de símbolos de alabanza: mantos, palmas y cánticos. Pero el Señor Jesús, una vez que aquello ha terminado,
que ha sido muerto en la cruz y ha resucitado para darnos poder, ahora expresa y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahora les toca hacer otros discípulos así como ellos, para que cuando la palabra de Dios, que es eterna, que es la misma de aquel tiempo y de ahora, cuando esta palabra ordene y diga id, entonces los que hoy, después de 20 siglos, atendemos la palabra del Señor, decimos: sí, Señor, heme aquí, yo voy. Cuando la palabra del Señor ahora diga hagan esto, la voz de los discípulos del Señor hoy es: sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando la palabra del Señor hoy ordena digan lo que yo les digo, la voz de los discípulos hoy se oye diciendo: heme aquí, di, Señor, lo que quieres que yo diga. Y el Señor entonces garantiza que aquellas personas que obedecen su palabra no sufrirán ningún daño en la ejecución de sus mandamientos. La palabra del Señor sigue siendo veraz. La palabra de Dios sigue siendo para nuestros días. Y todos los que la atendamos, todos los que la oímos y la obedecemos, dice la Biblia, son bienaventurados. Y bienaventurado significa ser dichoso, ser próspero, física, espiritualmente, en todos los aspectos de la vida, porque el Señor Jesús lo ha declarado. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Yo quiero ser de esos. ¿Y usted, mi hermano? Si usted quiere ser de esos, entonces póngase en pie, levantando sus manos en esta hora. Dígale al Señor: yo no quiero ser de las multitudes que solamente te ofrecen símbolos. Yo quiero ser de tus discípulos que te respondemos con acciones concretas. Dígaselo en el nombre del Señor. Padre, aquí estamos, es tu palabra. Así como sucedió en aquel momento, hoy estamos aquí para decirte, Señor, heme aquí, para que a través, Señor, de acciones concretas podamos expresar que seguimos siendo hoy tu pueblo, hijos obedientes a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, a ti la honra, la gloria y la alabanza para siempre.